Alishamushka kapaychi mashikuna, la tulpa rikuchikunawa kallarishpa kapanchi, ñuka shutimi kan Diego Chamorro. Sean todos bienvenidos a su segmento La Tulpa. En esta ocasión vamos a conocer a una persona que ha sido creadora de una aplicación para la enseñanza de la lengua quichua. Ya en unos minutos vamos a ver de quién se trata. Como habíamos anunciado, en esta oportunidad tenemos a un personaje muy interesante quien ha sido creador de una aplicación para la enseñanza de la lengua quichua. Vamos a conocerlo. Bienvenido, David. Por favor, preséntate ante nuestro público. Gracias. Primeramente, agradecerles por este espacio. Mi nombre es David Tavi y bueno, yo he hecho este trabajo con una visión para todas las personas que deseen aprender o quieran fortalecer más que todo también el idioma. Entonces eso es un poquito más de lo que vamos a ir conversando. Qué bueno, qué gusto. Comentarles también que David es docente de quichua, a la vez también es músico, ¿sí? Tiene varias funciones, varios roles que ha venido cumpliendo a lo largo de su vida. Entonces vamos a conocer un poco de su creación, la aplicación en sí. Cuéntanos de qué se trata la aplicación. Bueno, para poder mencionar un poco sobre la aplicación mismo en sí, bueno, todas las personas que estén viendo esta transmisión pueden solamente ir a Play Store o Apple Store y colocar allí Quichua. Entonces ahí automáticamente ya la aplicación aparece y pueden ver todas las funciones que hay ahí. Sin embargo, ¿por qué nació esta iniciativa, no? Esto fue porque, como bien lo mencionó usted, me asignaron la tarea de enseñar quichua y cuando me dieron esa oportunidad, puedo llamarle, ¿no? Yo sentí como que no había recursos. En el internet, cuando enseñas inglés es mucho más fácil. Tienes páginas web, tienes videos en YouTube, tienes aplicaciones, tienes de todo. O sea, recursos para inglés no hace falta, pero para quichua era como muy escaso. Era como desequilibrado completamente, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, entonces creo que algo tenemos que hacer. Y esa fue una idea que se me vino, pero ¿por qué no tenemos una página web o una aplicación en donde uno también puede comenzar y aprender? Así que yo comencé a investigar, ¿no? Eso es lo que primeramente hice. Qué bueno. Miren, todos aquellos que sean docentes de la lengua quichua ya tienen como recurso esta aplicación que, como ya escuchamos, pueden buscarlo en Play Store y Apple Store. Muy bien, entonces, ahora, ¿para qué público estaría dirigido específicamente esta aplicación? Bueno, en ese año, bueno, creo que esto va a ser como una historia. En el año 2017 es que una persona me invita a trabajar en una unidad educativa, pero en sí yo fui para enseñar inglés. Estaba ahí, trabajé como 1 o 2 años enseñando inglés, pero como la malla curricular dice, no, también tienen que enseñar quichua ahí, en ese lugar, lengua, literatura de las nacionalidades, la llama. Entonces me dice, ya, como usted es indígena, debe hablar quichua, ¿no? Supongo que habla, algo así, ¿no? Entonces me dice, usted tiene que enseñar, ya. Yo digo, bueno, yo hablo quichua, entonces yo puedo enseñar, no hay problema. Entonces, pero es muy diferente a hablar que ya conocer la lengua, ¿no? Claro. Porque hablar uno habla ya mezclando palabras por aquí, hasta chapo, chapo. Exacto. Ya. Pero ya como cuando uno comienza a conocer, le hace falta palabras para comunicar una información, a usted le hace falta, ¿no? Entonces ahí estaba pensando, ¿no? Pero bueno, mi quichua no, como que no es tan bueno como para dirigir una clase o enseñar. Entonces dije, no, pues ahí es cuando pensé, creo que esta aplicación puede ser buena para estudiantes y también para profesores. Eso pensé yo también. Y después ya comenzamos a ampliar un poquito más nuestra visión y dijimos, no, pues ¿por qué limitar no solo a estudiantes, profesores? Todo el mundo quiere aprender quichua. Aún los niños necesitan aprender quichua. Entonces yo dije, ya, no, pues esto abarca para todo el público, la verdad. Todo el público. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos un poco más, ¿qué contiene esta aplicación? Ya. Dentro de la aplicación, en este momento,
Hay varias fases que va a tener la aplicación. Ahorita estamos en un periodo que le puedo decir muy básico. ¿Ya? Mi equipo de trabajo, que eso también ya puedo contarles cómo nos organizamos. Claro. Ya, ellos están subiendo contenido poco a poco. Lo que usted va a poder encontrar en este momento dentro de la aplicación, al usted entrar, van a ser palabras básicas, como colores, números, puede ser las cosas que existen en el hogar, un conversatorio diario, los días de la semana, meses del año, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas como usted jugando, viendo si esto es verdad o falso, o también puede hacer como en algunos aplicaciones de videojuegos, ¿no? Que usted dice, ya pues compitamos quién es el mejor. Entonces usted puede formar un grupo dentro de la aplicación y invitar a 4 amigos suyos. Y dice, ya, juguemos. Y ahí también es como, ya, si usted gana a las 4 personas a responder más rápido las preguntas, recibe un premio. Moneditas. Chévere, chévere. Entonces, de eso es lo que se trata la aplicación. Excelente. Y bueno, aparte de descargar en los teléfonos, creo que mencionaba de que también se la puede abrir en el computador a través de una página web. ¿Cuál es esa página web? La página web se llama ajiquichua.com. Ya. Ahí una persona, si usted no tiene teléfono como Android o Apple, usted puede ir a una computadora normal y poner ajiquichua.com y ahí se le abre la página. Usted puede registrarse tranquilamente con su correo electrónico o número de teléfono. Y después la cuenta estará totalmente abierta para poder comenzar a realizar a practicar quichua. Excelente, entonces puede invitar al público para que ya pueda visitar la página web o descargarse en el teléfono y ya inicien utilizando esta aplicación creada por su persona. En sí, entiendo de que habló de un equipo de trabajo. ¿De quiénes está conformado este equipo de trabajo? Excelente. Gracias. Bueno, ese también lleva otra historia. En el mismo año, cuando me dan la carga de poder enseñar quichua, me dice, ¿no? La persona o el rector en este caso, que yo tengo que enseñar y todo eso. Y yo decía, como no tengo materiales y tampoco tengo tiempo para estarlos fabricando, ¿no? Porque usted sabe, ¿no? Cuando uno es docente, ya que por aquí, ya que por acá, es como muy estresante muchas veces. Claro. Entonces digo, ya, ¿qué tal si hacemos un proyecto? Como curso, ¿no? Como curso, bachillerato, y les digo, hagamos este proyecto, porque ahora también el aprendizaje basado en proyecto o en problemas, ese tipo de aprendizaje existe. Entonces, ¿qué tal si hacemos un proyecto? Entonces yo junté un grupo de jóvenes de un cierto curso, o otros cursos también, y les digo, ya, pues, formemos un equipo. Llamemos al equipo Ajiquichua Team. Equipo Aliquicho. Entonces estos jóvenes, en el caso de la programación y todo lo que es la dirección de esto de programar, estoy a cargo yo, pero ellos son los que están a cargo de crear contenido, colocar palabras, colocar cuál pregunta es verdadera o falsa, todo tipo de cosas, pero ellos son los encargados de eso. Ese es el equipo encargado de todo lo que es de esto de crear contenido dentro de la aplicación. Y bueno, para ser sinceros, son jóvenes que están haciendo. Qué y bueno. Algunos son indígenas, pero algunos no son indígenas. Y algo bien satisfactorio que pudimos notar es que los jóvenes y que no son indígenas, ¿no? O sea, mestizos y afros también que a veces quieren aprender, o algunos no quieren aprender, se frustran, ¿no? Porque dicen, no entiendo, están así. Pero cuando nosotros les dimos como la capacidad de mejor ellos crear contenido de quichua, claro, ellos lo hacen gustosos. Ya, ¿y qué tiempo ya está a disposición esta aplicación y la página web? Mira, todo este trabajo nos ha llevado casi como 2 años. No ha sido tan rápido como uno lo cree, ¿no? Luego, como esto comenzó creo tal vez en el 2019 o 2020, nosotros comenzamos, no sacamos la aplicación de la nada, y ni tampoco la información que estamos colocando tampoco es de la nada, sino vienen de los libros que existen de quichua, diccionarios de quichua y algunos otros más que realmente comenzamos a estudiarlo, comenzamos a leer, transcribir cosas, porque había palabras que nosotros no entendíamos, entonces tocaba, ¿no?, estudiar. Entonces nos ha tomado como 2 años. Y recién nada más de esta aplicación, creo que tiene solamente como 3 meses que le hemos ya expuesto al público.
muy bien, interesante. Eh, Entendiendo que aquí en el Ecuador, desde hace algún tiempo atrás, existe ya el quichua unificado, ¿está basado en este quichua unificado o a la vez también podría atender a los diferentes dialectos que existen a nivel nacional en el quichua? Si de pronto existen sonidos, por ejemplo, dentro de la aplicación, ¿han considerado ese tema, ese detalle? Ah, bueno, la verdad ese es un punto que no lo hemos considerado, pero sin embargo la parte de esto del quichua unificado, en esa nos hemos basado. Ujú. Sí. Ya. Entiendo de que esta aplicación se proyecta en sí llamar la atención de quichuas y no quichuas, ¿no es cierto? Entonces eso es excelente. ¿Qué, qué actividades son las fuertes, digamos, así, dentro de esta aplicación? Claro, las que les motivan. ¿Podrías explicarles para que el público vaya motivándose? Bueno, yo sí les invito a que puedan descargar la aplicación, porque, y también quisiera realmente que nos dieran sus sugerencias o cosas que quisieran agregar. Bueno, antes de poder decirles qué nomás o qué les puede gustar más, yo les diría que la batalla de las 4 personas o del tú a tú. Hay uno que es entre usted y yo. A ver, veamos quién sabe más. Ese que pienso que les encantaría a las personas que nos están viendo, inténtenlo o hagan el de las 4. La batalla de las 4 personas. Entonces pueden invitar a sus amigos, vecinos y compartan, jueguen y vean quién realmente sabe más. Esa pienso que es la que más llegaría. Ya. Vamos a ver si después podemos abrir la aplicación y desde producción nos ayudan a mostrar a nuestro público el uso de estas actividades dentro de la página de Ali Quichua. Sí, sería interesante para que el público vaya conociendo esta aplicación. Ahora, de pronto, a este equipo que ya está conformado, ¿existe posibilidad de que otros actores sociales puedan involucrarse y contribuir a que esta aplicación vaya desarrollándose y mejorando año tras año, tal vez? Sería una gran ayuda para nosotros, porque todo lo que hemos logrado, como le digo, nos ha tomado bastante tiempo, 1 o 2 años solamente para poder llegar a algo básico. Pero nuestra visión es mucho más allá. La próxima actualización que queremos realizar dentro de la aplicación es colocar un diccionario en sí. Un diccionario dentro de la aplicación que las personas... Y eso también nació de la necesidad de una persona extranjera. Porque estábamos en la unidad educativa y una persona extranjera decidió visitarnos. Yo estaba conversando con él y me dice que a él le interesa, o por lo menos quisiera conocer palabras básicas para comunicarse dentro de una comunidad, pues él trabajaba ahí. Entonces, y le digo, ¿cómo le haces para comunicarte? Él me dice, cada vez que hay personas que tal vez no hablan bien el español, lo que yo hago es saco mi libro y comienzo a buscar la palabra, dicen quichua, y eso me quita tiempo, es demoroso. Entonces yo le digo, tranquilo, mira, ¿qué te parece mi idea? ¿Qué te pareciera si yo creara un diccionario, le digo ahí? Y tú automáticamente llegas y tapeas la palabra que necesitas y listo, te aparece todo. Uy, sería excelente, así me dijo él. Claro. No se hable más, trabajemos, le digo yo. Excelente. Sí, vamos a ir conociendo más detalles de esta aplicación, pero en este momento vamos a unas pausas publicitarias y enseguida regresamos con David para conocer más sobre Ali Quichua. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia.
Mayhan chayralla ñukanchiwa pakta kanahukunama riksichipanchi imata kaypi rimarinahunchi piwanda kaypi kanchi kunan chisipimi kumbashpakajun David Tavi ñukanchita kaypi riksichingapa imashinami payka shuk aplicación nishkata rurashka kan kayka ñukanchi kichwa shimita ashtawan sinchiyachina yuyaykunawan shinapash ashtawan riksichpakatigripanchi imashinata kay aplicación nishkakunata paktachishpa shamushka kan riksishpapash katigrinchi ashtawan shinaka villachipay ñukanchi kichwa runa shimita rimak mashikunaman imashinata kay yuyaykunaka wacharishka kan shinallata imashinata sinchiyachinga ñukanchi kichwa shimitapish. Yeah. Nacho, ñuka mari shubiaji yahurkani ari nacho ña anchanawta rimarkani nacho ñuka kay yachachi wasipi llankayka llankani kunangama. Shinapas mari shubiaji nacho ñuka wasipi kashpapas mari yahurkani ari. Gulpi pacha kichwa shimi kunan ari ña kungari hupika ima chitukushun yargani ñuka nacho yahurkani. Chiga ñuka tayta ñuka mama kunaka ñanga runa shimipi taka yachachita pacha yachachi chaypi. Shina rimanaganchinish chaypa hipaña español takanacho yachajuringa escuela maña rishpa chaypi mari ña ñuka taytakunaka chayka yahurkanika gulpipas utuvalupima kutakachima gulpi kungapipas ñukanchipa ayllukunaka na kungangachu nishpa argani chayka alimi kangayarkani nacho akipika ña ñukanchik puralla runa shimpi rimanakushpakari harilla rikuringa yahurkanika chayka shinapika ña kuti llakinayay chayamuwanga runa shimita rimayka rimanajunchik shinapas ña kuti chingarikpi kayashpaka imachari chingachijunita sallas shunquma shamuwanga shinayashpa mari yani shinaka imashata nachu wambrakuna chayralla nachu viñanahukunatapas shunqupi chayachishayanika nachu yachajuna munaywayari o wakinpika nachu wakin wambrakuna ninga intendini nin nachu rimaytasha mana rimani ninga nachu chaytaqa maypipas uyari chay mari chaytaqa imashata chay yuyaykunata anchishashpaka yahushpa kaypas ñakuti yuyaykuna shamuwanka aplicación darapurashayari chaytaka maypipas pipas mari wambrakunaqa ñanga como telefonta charinga nachu ñangata churanchaka ña chayka pukllanchaka chayka shina maski aysamushayashpa ñukaqa kayta shinaykallarkanika Shinapacha shinami ñukanchik kichwa shimipash ashtawa sinchiyachina yuyaykunaka ali pachami kan ñukanchik kay pachakunapika mushu antakuna ashtawankari ña viñarishpapas shamushka kan shinapash kay ñukanchik kawsaykunaman ña kimirishka kan chaykunataka na shikanyachi ushanchichu ashtawankari chaykunata charishpakari chaykunamanta hapirishpa ñukanchik kawsaykunataka sinchiyachina yuyaymi ali pachami kan shina yuyaywanmi kallarichipash kankichik kay llankaykunata shinaka ashtawanpash imashina kay paktarikunata viñachingapaka pipas ashtawa runa shimi yachakuna kimirinallachu kan imashinata kaypika yuyashkanki shina yuyayta churamupika hasta nandakushjuringa nachu imashani ñajanillata nihuparkani kay kunangama imata shinashkanchi imatiyak kanmari ñanga ñukanchik imata charishkawancha chaymantami imanishpaka wakinpika aplicación de ima rikushpaymanga wakinpimanga imagupas ñanga fallawkunaman rikuringash ari imanishpaka ñakuti internetpika nachu wakinkuna cosaskunata nachu kallaripika gratis mari chay gratiska pero ñanga shuk imanishpaka ñanga shuk trankaykuta charin mari chay mari imanishpaka imawatash paga normal ashtawa charingapi imanishpaka espacio nichinachu chayka pipas chayka ñukanchik aplicación ashtawa shinchiyashpa ashtawa imanishpaka shukuna munaywa pukllaytayma pukllachun chaypika alipacha kanman pipas kimirishpayma hala ñukaywa kaytayma aydasha o pipas programatayma yachishpaka hala nachu makitayma makipurashunma nikpimanga ali kanman nachu shinaka yuyachipay mayjan yupaykunamanta kikinta tarita ushan ashtawankari yuyaykunata ima charishpaka yanapashpapash katichun shuk mayjan ashtawa shinallata kichwa shimita sinchiyachina yuyaykunata charik mashikuna tiyanmi shinaka imashina maymanta kikinta tari ushanka villachipay pipas shina makipurashun ima o ñukanchikta yanapashunma nishpaymanga kayamunalla kapan nachu kay kay teléfono nishpa nishun nachu kay 09 60 60 57 77
Chaykapan ñukapa número kachayma kayamunallakapan o imagashabas nachu Facebook kunaga más kabanallakapan kapan mi David o Tavi nijupanga chaypi imautas imash pandago ima aplicación chaypas chaypas villachimunallakapan ñukanchik ñakuti chaypi rikunaba imata pasajo nachu. Instagram digamos nacharipanichik shinapas Instagrampi tiyapanmi kay página nishka Alli Quichua chaypi kikikuna rikupanishmi nachu wakin wambrakunapas imanishpaka nachu poema ninchik nachu españolpika chay paykunapas poemakunata quichuapi rashkakunata villachinakun chaykunatapas uyañaykapami munashpaymanga yaykunallakapanka Instagram Alli Quichua nishkama. Alipacha. Shinapas ñakuti mishushimima yaligripanchi ashtawanpas ñukanchita katikunaka Quichuata mana ali hamuktanchu mishushimita ashtawan ñakuti ashtawa hamutashpapas katichu. Es así, vamos conociendo acerca de la aplicación Alli Quichua. Aquí estamos en esta oportunidad con David, quien ha sido el creador de esta aplicación, tanto para teléfonos celulares, también para computadores. Entonces, quisiéramos que nos dé a conocer qué más tiene, qué más se prevé, aparte de ya el Quichua que ya está como básico ahí las actividades que tenemos ahí. ¿Qué se proyecta? ¿Qué visión tiene? Uy, nuestra visión es grande, es grandísima, pero sí nos va a requerir en parte trabajo, presupuesto y gente. Tres cosas muy importantes. Lo primero, el Quichua, sí, ya como somos hablantes, tengo jóvenes que hablan, algunos que están aprendiendo, y en esta parte yo quiero enfatizar de que estos jóvenes que están aprendiendo no son indígenas, son mestizos, son afroamericanos, entonces imagínense, pero la visión es esta. Nosotros queremos que la aplicación, luego de estar bien estructurada con una lengua, queremos llegar a investigar otras lenguas más del Ecuador y agregarla dentro de la aplicación, porque queremos rescatar esas lenguas. Y sobre todo, en lo personal, a mí me gusta aprender otros idiomas también. Y yo sé que si comenzamos a investigar otras lenguas, los que más vamos a ganar somos nosotros, porque vamos a aprender. Claro. Vamos a poder, imagínense, hablar otra lengua de mi país. Imagínense, no solo Quichua, sino la otra que existe, ¿no? Porque sé, bueno, no soy muy conocedor de las lenguas, pero sé que tenemos varias, ¿no? Algunas. Entonces, y a mí sí me gustaría aprender, pues. Ya, muy bien. En Ecuador tenemos 14 nacionalidades, cada una pues con sus propias tradiciones y propia lengua. Entonces, es un proyecto o una visión ambiciosa, digámoslo así, tratar de que una aplicación pueda contener todas estas lenguas y a la vez que fortalecería, ¿no?, la identidad de estas nacionalidades. Invitamos al público, si es que tiene alguna pregunta, inquietud, interrogante, nos puede realizar a través del Facebook Live que nos están mirando, ¿no?, para que podamos en esta oportunidad con David discernir todas estas inquietudes acerca de este tema que es bastante interesante, el contar con una aplicación para poder fortalecer la lengua quichua. No sé, producción, si podemos pasar a mirar el aplicativo para mostrar a nuestro público, ¿sí? Ahí tenemos desde la página web Alli Quichua, sí, ¿verdad? Es la página Entonces, web. Para que pueda ir explicando cómo sería el acceso para para poder usar ya todas las actividades en la página web. Explícales, David. Bueno, dentro de la aplicación, dentro de la página web, el iniciar sesión es tal como lo hacen en Facebook. En la parte superior derecha hay una donde dice ingresar. Hay también una parte que dice registrarse. Entonces usted le da clic ahí, al darle clic le va a abrir la misma opción que usted tiene en Facebook o cualquier otra. Y le va a pedir que usted puede hacerlo a través de Google. Es realmente muy sencillo. Y ahí acepta todas las credenciales y usted automáticamente está adentro. Ya ahí tenemos la pantalla que el público también lo está mirando. ¿Qué actividades tenemos ahí? Ya. Presénteles. Bueno,
La primera actividad que ven ahí es la de zona de preguntas, se llama. Entonces ahí usted, al dar clic ahí, usted va a encontrar una categoría. En este momento es algo que también creo que se me está escapando. El público objetivo tampoco no es solamente los que hablan español, sino es personas que hablan inglés también. Mejor, excelente entonces. Entonces, bueno, en este momento en la categoría, mejor dicho, en el idioma inglés, el contenido no es muy amplio todavía, pero en español usted puede encontrar mucha más información, ¿no? Pero la lógica es la misma. Entonces usted está dentro de la página, usted escoge una categoría ahí, le da clic y ahí puede escoger, hay dos subcategorías en esta parte, puede escoger cualquiera, usted le da clic en una de ellas. Debajo está, al darle clic en esa parte, ya se le abre nomás. El juego es, de esta parte de este juego es solamente de las opciones, ¿no? De escoger cuál es la pregunta, cuál es la opción correcta. Y le marca un tiempo. Y si usted contesta correctamente, bien, si no. Ya, contestó bien. Muy bien. Sí sabe. Excelente. Y cada cuestionario está basado como en 10 preguntas. Usted al terminar estas 10 preguntas... Tiene un puntaje. Hay un puntaje. Y también tiene un rango. El rango está calificado por, déjeme decir, por mes, por quién tiene mucha más cantidad de preguntas bien contestadas, quién es el jugador del día, también hay este tipo de cosas. Luego de terminar esto, en muchas más categorías usted puede avanzar al siguiente nivel. Pensamos realmente y estamos todavía trabajando. Cada viernes usted va a poder encontrar contenido nuevo. Como les digo, el trabajo realmente sí es pesado. Claro. Entonces no es algo tan como que ya hoy día coloco y me va a aparecer un número de cosas. No, sino que lo estamos haciendo poco a poco, pero sí hay contenido que por el momento sí lo va a mantener entretenido y va a aprender un poquito más. Entonces de esa manera es el juego, bueno, dentro de la página web. Excelente. Esta aplicación entonces se ha expandido ya a nivel internacional, se puede decir, porque personas extranjeras que dominan el inglés, obviamente, van a poder también aprender quichua. ¿Sí? Desde Esa es la idea. Excelente, muy bien. Entonces, miren, amigos, pues esta aplicación es bastante interesante. Ya pueden ir navegando en la página aliquichua.com. De igual manera en Play Store y Apple Store. Lo pueden buscar la aplicación como Ali Quichua para que ya puedan conocer de qué se trata y también practicar lo que es el quichua, ¿no? Entonces, hablaba acerca de ir tal vez ganando niveles. ¿Cuál sería el objetivo de ir ganando niveles o qué ventajas tendría también? Ganar niveles. Cada nivel tiene su complejidad. El nivel 1 es el más básico, o sea, palabras como del 1 al 10. En quichua, sería. Pero ya al nivel 20 son como palabras mucho más, no palabras, sino ya frases, situaciones del día, del trabajo. Entonces, todo eso va a estar ya como el nivel 20. Cosa que usted, al terminar el nivel 20, usted va a poder por lo menos realizar una conversación básica con alguna persona nativa que hable quichua. Bueno, en el caso de que usted fuera, que no hablara quichua, ¿no? Excelente. Entonces, esa es nuestra intención, de que en cierto nivel la persona ya sea capaz de tener por lo menos una conversación básica en el idioma quichua. Una inquietud. Miren, yo aparte de estar aquí en APAC, tengo la oportunidad de ser docente quichua también. Y bueno, en el Ecuador tenemos la educación intercultural bilingüe, quien está encargada de fortalecer la identidad de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. En sí, fortalecer las lenguas también. Entonces, en ese sentido, hay requisitos para ser parte de educación intercultural bilingüe, como lo es el obtener un certificado de suficiencia lingüística, ¿no?, en el quichua. No sé si ha pensado de pronto que esta aplicación podría ser una ayuda o de pronto convalidar, ¿sí?,
dependiendo de los niveles que pueda aprobar en esta aplicación, tal vez pensar en grande, ¿no? Convalidar una certificación de suficiencia lingüística. ¿Ha pensado en eso? Sí, lo hemos pensado. Y lo he conversado con una compañera mía también del trabajo, ¿no? De poder realizar esto. Pero todavía estamos en un conversatorio. No hemos fijado realmente de que será posible o no será posible. Pero de que sí queremos por lo menos hacer un certificado de que nosotros como Ali Quichua Team otorgamos certificado y damos fe de que esta persona aprendió Quichua. Eso sí podemos hacer. Claro. Pero algo que ya sea un poquito más allá de eso, lo estamos trabajando todavía. Está en pendiente. Porque usted sabe, eso es como un poquito más de legalidad, ¿no? Hablar con... Eso sí, pero sí lo hemos pensado. Y sí nos gustaría. Excelente. Esperemos que alguna persona que está involucrada dentro de la CIB, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, pues esté interesado en este trabajo y ojalá poder conversar también con estas personas. Vamos a unos espacios publicitarios para luego pues... me acaban de mencionar, producción, que el tiempo se nos ha terminado. El tiempo en televisión siempre es muy limitado. Lamentablemente hubiésemos querido seguir conversando y conocer muchos más detalles, pero sin embargo creo que la información base está ahí ya dada al público y con esto tendríamos ya que despedirnos de nuestro público, más bien para que pueda invitar al público y despedirnos de este evento. Nara, ancha no tan yo capaz de shipping sana, pagi ninga vamos a golpita ya está más en una olla na hukuna, sino está rico país ninga vamos a aplicación de aquí una teléfono con una pichura país, pugja país rico país mapas mana y malika pimanga y más panda y ma churas que maga pues ninga ali gota nacho kayuta panda mi capa y manish ma villa chipa na capa. Y China pegare ñukanchita sto kikin una hawa machuragringish na así manispaka ñukanchipa rikushin hala kaita pandas cancha kaita aliguta ma ray usanak usanchimi veikuna hapichu. Y bueno, antes que nada y también agradecerle a las personas que me han dado este espacio para poder conversar y también agradecerle a las personas que realmente nos están escuchando, ¿no? Solamente quisiera decirles que pueden descargar la aplicación en sus teléfonos, dispositivos móviles y prueben la aplicación. Ábranla, véanla, testéenla, vean qué está bien, qué está mal. Una cosa también en la parte la parte de inglés, en la configuración de inglés, hay una opción que se llama Guess the Word, adivina la palabra, jueguen eso. Ese es divertido, a mí me gusta bastante también. Y diviértanse, porque el aprendizaje no siempre es de estar sentado y escuchar a alguien hablando, sino es de entretenerse. Y si te aprendes con diversión, yo pienso es algo bien productivo. Nada más, muchísimas gracias por su tiempo y en una próxima tal vez podemos seguir dialogando. Gracias.